Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Orihuela y estamos por dar inicio a la tercera sesión en vivo con la facilitadora. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión, a quienes ya están presentes, Daniela, Mónica. Ya saben que pueden hacer uso del micrófono para consultar cualquier cuestión y también pueden utilizar el chat para comunicarse o preguntar lo que requieran. Si logran escucharme, si ven bien mi pantalla, les pido de favor que me confirmen si todo se ve claramente para que podamos dar inicio a esta tercera sesión en vivo. A ver, ya me están escribiendo. Patricia. Perfecto, Patricia. Es que a veces usan otra cuenta. En vez de Daniela, Patricia. Es que a veces usan otra cuenta o tienen otro nombre o algo así. Pero bueno, aquí está registrada ya, Patricia. Perfecto. Entonces, si se logra ver bien, si ven mi presentación, les agradecería muchísimo que me confirmaran. También ya está conectada Edith para que demos inicio a nuestra tercera sesión. Perfecto, pues les voy dando las gracias por haberse conectado. Recuerden que pueden escribirme en el chat o hacer uso del micrófono para poderse comunicar conmigo en esta sesión. Vamos a dar inicio. Ya saben que estamos en la tercera semana del módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Yo soy su asesora y vamos a revisar algunas cuestiones de esta semana. Buenas noches, Mónica, Daniela, muchísimas gracias. Patricia. Patricia es la que me está escribiendo. Muchísimas gracias. Mónica, si vas a hacer uso del micrófono, puedes hacerlo, y si no, te pediría de favor que lo deshabilites. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos con la sesión programada para el día de hoy. Este es el orden del día. Pues la bienvenida a la sesión, la identificación de las áreas de oportunidad. Esto es con relación a las calificaciones que obtuvieron en la segunda semana, revisar algo de los contenidos académicos de la semana, brindarles atención a sus dudas y si no las hubiera, yo les voy a dar algunas recomendaciones para la elaboración de sus actividades integradoras de esta semana, que son 2. Tenemos unos 60 minutos aproximadamente para llevar a cabo la sesión. Ya considerando la atención a dudas, pero si necesitan preguntar algo más, podemos extender la sesión. Muchas gracias, Edith. Avancemos un poco. Esta ya es la última unidad de este módulo. Si bien hay 4 unidades, la última nada más es de repaso. Entonces, esta es la última que tenemos, en donde vamos a estar revisando ciertos conceptos que son nuevos para ustedes. Y esta unidad número 3 es el estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinaria.
La semana pasada estuvimos revisando los fenómenos naturales desde las ciencias naturales y esta semana vamos a estar revisando fenómenos sociales desde las diferentes ciencias sociales. El propósito que tenemos es analizar un fenómeno social mediante el uso de diversas estrategias de lectura y escritura para que ustedes puedan expresar una postura intertextual y crítica. ¿Qué quiere decir intertextual? Que ustedes puedan revisar diferentes tipos de texto y que puedan emitir una opinión personal acerca de los mismos. Les pongo aquí esta caricatura, que no es graciosa, porque refleja un poco varios de los problemas sociales que tenemos actualmente en México, como la corrupción, el desempleo, la desigualdad social. Ahora que estamos viviendo esta cuestión de la pandemia, pues hemos visto que hay educación que es precaria, ¿no? Que no todas las personas tenemos acceso a estas herramientas tecnológicas, que no todas las personas, no todas las familias tienen acceso a una computadora, a internet, y que actualmente los niños y niñas de este país están enfrentando a una cuestión totalmente, que los puede poner en desventaja frente a otros, si es que no cuentan con estas herramientas, ¿no? Entonces, hay diferentes problemas sociales que tenemos en México. Vamos a estar revisando muchos de ellos desde las ciencias sociales. Acuérdense lo que les comentaba la semana pasada, de que las ciencias sociales son ciencias porque también utilizan el método científico, así como las ciencias naturales, así como las ciencias exactas, utilizan el método científico. Solamente que utilizan unas técnicas diferentes, tienen un lenguaje, unos conceptos distintos, y muchos de ellos los vamos a estar revisando en esta sesión. No muchos, algunos de ellos, porque la verdad es que hay muchísimos más temas y conceptos desde las ciencias sociales. Los aprendizajes que esperamos que ustedes tengan como estudiantes al finalizar esta semana es que puedan identificar las principales características de la realidad social contemporánea, reconocer las problemáticas que hay en México, comprenderlas, estas problemáticas, pero desde las disciplinas de las ciencias sociales, identificar, por ejemplo, las necesidades que ustedes presentan en particular respecto de estas problemáticas, y algunas otras que ustedes pueden revisar en la sección de los aprendizajes esperados. Pero serían estos los que estamos pretendiendo que ustedes adquieran cuando hayan terminado esta semana. Áreas de oportunidad de las semanas pasadas. Ya sé que a veces suena un poco repetitivo, pero es que son problemas que se siguen presentando de forma regular. Entonces, por eso vuelvo a hacer referencia a ellos. El asunto del plagio. Lamentablemente, me han estado enviando actividades completas, copiadas y pegadas, y que las hacen pasar como suyas, y eso no es correcto. También a veces citan las fuentes de que la encontraron no sé, en el Rincón del Vago, una actividad igual que la que estamos desarrollando, y eso no es correcto. Esas fuentes no son confiables. A veces copian y pegan hasta con las mismas faltas de ortografía, con los mismos errores conceptuales, etcétera. Y eso no es correcto, aunque citen la fuente de dónde están tomando esta información. Y no es correcto por la razón de las competencias, de los aprendizajes esperados que
a los que me referí anteriormente. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes desarrollen sus propias habilidades analíticas, críticas, para poder analizar un texto, para poder plasmarlo en una reflexión. Entonces, no es correcto que copien y que peguen información de otros textos, de otras actividades, sino que se les está solicitando que ustedes, con base en los contenidos, logren hacer una reflexión, un análisis de los textos y que puedan plasmarlos en sus actividades. Entonces, detecté muchas situaciones, me comuniqué con las personas con quienes están en estas circunstancias para poder atender sus solicitudes. Ya saben que podemos resolver sus dudas, podemos ayudarles a citar correctamente las fuentes y para evitar el plagio. Entonces, esas son áreas de oportunidad que he detectado. Igual, ciertas actividades que mandan incompletas. Entonces, ya les he sugerido que tengan a la mano siempre su actividad y que tengan a la mano la rúbrica y las instrucciones antes de enviar la actividad para ver que nada les falte. Esto les resta muchos puntos, sobre todo cuando no se cumple la extensión. A veces indica media cuartilla, a veces 8 líneas, etcétera. Y aunque parezca algo menor, no lo es, porque nosotros sí necesitamos toda esa extensión para poder evaluarles. Si nada más me responden sí o no y me ponen una sola oración, va a ser muy difícil que yo tenga elementos a partir de los cuales les pueda evaluar. Esa es la razón por la cual se les solicita la extensión en cada una de las actividades y siempre se les evalúa en la rúbrica conforme a la extensión que han tenido. A lo mejor en algunas reflexiones son correctas, pero no cumplen con la extensión. Entonces tengan mucho cuidado con ese tema de lo que se les está solicitando y la extensión. Bueno, ahora vamos a pasar a los contenidos académicos de esta semana. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar por el chat o pueden hacer uso de su micrófono para preguntarme en cualquier momento lo que vayan, lo que requieran, ¿no? De información adicional. ¿Qué estamos revisando esta semana? Pues como ya les comentaba, vamos a estar viendo algunas problemáticas sociales analizadas desde las ciencias sociales, como la historia, la economía, la ciencia política, la sociología, la antropología. Y para eso hacemos uso de ciertos conceptos que son muy particulares de las ciencias sociales. Así como otras ciencias tienen sus lenguajes especializados, como cuando nos habla alguien que nos está dando un diagnóstico médico, que no nos habla de forma como lo haríamos coloquialmente, así las ciencias sociales tienen un lenguaje que es particular y que es especializado en las áreas para explicar ciertos problemas sociales. Esto con la finalidad de que podamos identificar exactamente a qué nos estamos refiriendo y también que podamos encontrar alternativas de solución. Eso es muy importante para las ciencias sociales. No nada más se pretende como identificar las problemáticas, sino también resolverlas de alguna forma. Y el método científico procura que se utilice un lenguaje propio de estas ciencias. Entonces, por ejemplo, nosotros esta semana estamos revisando algunos conceptos que son propios de la antropología y de la sociología.
como lo son la diversidad, la multiculturalidad y la interculturalidad. También la globalización. Vamos a revisar rápidamente cada uno de estos para evitar que haya confusiones. Esto con la intención de que ustedes puedan hacer una lectura muchísimo más fácil de la actividad integradora número 5. Ustedes en esa actividad se les propone una lectura y se les sugiere identificar ciertos conceptos. Estos conceptos son los que les acabo de mencionar, pero vamos a revisarlos conceptualmente, ¿no? O sea, más bien en su definición, perdón. Uno de ellos tiene que ver con la diversidad. Y esta diversidad hace referencia a todas las diferentes formas en las que los seres humanos somos y nos expresamos. Nos expresamos no solamente desde nuestra lengua, sino a través de nuestra cultura. La diversidad hace referencia a que toda la sociedad está conformada por personas que somos totalmente diferentes, que tenemos características diferentes, tanto de pensamiento como de apariencia física y de otros aspectos. Hay personas dentro de México, que es un solo país, hay personas muy diversas que tienen diferente pensamiento religioso, que somos físicamente muy diferentes, ¿no? Y que hablamos hasta lenguas diferentes. Acuérdense que aquí en México hablamos como lengua oficial el castellano, pero también hay otras 68 lenguas que están reconocidas y son lenguas indígenas. No son dialectos, son lenguas. Tienen la misma categoría que el castellano. Así es que todo eso, por ejemplo, en México, constituye una sociedad diversa. Un organismo internacional llamado UNESCO define a esta diversidad como aquella que se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a la sociedad y de los grupos que componen a la humanidad. Es una diversidad también biológica, pero también lo es cultural, ¿no? La diversidad en sí misma no tiene ningún problema, al contrario, enriquece muchísimo a las sociedades. Pero cuando se constituye en un problema se le llama diferencia. Un ejemplo muy, muy sencillo, por ejemplo, que viene en esta ilustración, alguien con discapacidad. Una persona con discapacidad no es una persona que tenga un problema en sí mismo. Es una persona que tiene una característica, una condición biológica diferente, porque por alguna razón no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar o no puede hablar. Es una persona diferente, pero sus derechos son los mismos que los de cualquier otra persona. Y en eso radica la diversidad, en el reconocimiento de estos derechos. Podemos tener diferentes religiones, pero todas las personas tenemos los mismos derechos. Podemos ser hombres, mujeres o tener alguna otra orientación o expresión sexual, pero nuestros derechos son los mismos. A eso se refiere la diversidad. Ahora, hay otros conceptos que se refieren, pero a cuestiones un poco más culturales, como este concepto de multiculturalidad, al que hace mucho referencia el autor, filósofo León Olivé, que vamos a estar leyendo esta semana. Este concepto de multiculturalidad
hace referencia a que existen diferentes culturas dentro de un mismo espacio físico o geográfico, como puede ser un estado, un país, una nación. Pero este concepto únicamente hace referencia a cuestiones culturales. Aquí la diversidad abarca todas las diferencias que pueden haber, así, sexuales, religiosas, étnicas, lingüísticas, de pensamiento, etcétera. Pero la multiculturalidad únicamente hace referencia a todas estas cuestiones de diferencias culturales. Por ejemplo, México es un país pluricultural porque en él habitamos personas que hablamos diferentes lenguas y tenemos un origen étnico diferente. Hay personas que somos mestizas, hay personas que son indígenas, o sea, que tienen raíces originarias prehispánicas. Hay personas afromexicanas cuyas raíces están en las personas afro que llegaron en algún momento a México. Entonces, todas esas personas tenemos culturas diferentes que podemos convivir en un mismo espacio físico y todos seguimos siendo mexicanas y mexicanos porque estamos en este mismo territorio. En él nacimos, tenemos los mismos derechos y por lo tanto a eso se le denomina multiculturalidad, a que diferentes personas estemos en un espacio físico, en un país, ok. El término interculturalidad hace referencia a la multiculturalidad, pero de una forma diferente. En la multiculturalidad solamente se reconoce que existimos personas diversas, pero la interculturalidad se refiere específicamente a que estas personas, estos grupos de personas, podamos interactuar, podamos hacer intercambios que culturales, religiosos, de cualquier tipo de intercambio que podamos hacer. Por ejemplo, el multiculturalismo en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, hay algunas denominadas reservas indígenas, que son territorios en donde habita la población indígena originaria de América del Norte. De América del Norte, pero bueno, nosotros somos América del Norte también en México, pero sobre todo de la parte específicamente de lo que ahora se conoce como Estados Unidos. Pero están separados, por así decirlo, del resto de la sociedad. Son ciertas reservas en donde se rigen por sus usos y costumbres, el territorio es propio, etc. Pero no llegan a convivir con con otros grupos sociales. ¿Por qué? Porque a veces se han desatado conflictos, etc. Eso se llamaría multiculturalismo. En cambio, la interculturalidad permitiría que todos esos grupos pudieran convivir y pudieran obtener lo mejor de cada uno de estos grupos en este intercambio. No sé si hasta este momento tienen alguna duda con esos conceptos porque los van a estar desarrollando, si no es que ya los desarrollaron, para su actividad integradora número 5. A lo que aspira la sociedad es a tener expresiones de interculturalidad, o sea que los grupos no nada más estén ahí, pero que no hagan ningún intercambio, sino que exista
diversidad de grupos, pero que puedan tener intercambio entre ellos, que puedan enriquecerse en las prácticas culturales, educativas, tecnológicas, de saberes, siempre y cuando se respeten mutuamente. Entonces, a lo que aspiramos es a tener una sociedad intercultural. Ese sería como un ideal. Ahora, ¿a qué hace referencia la globalización? La globalización hace referencia a un fenómeno muy específico de un intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura de forma simultánea y a nivel mundial. La globalización, si bien nos ha traído muchísimos avances tecnológicos en cuestiones de ciencia, de comunicaciones, de entretenimiento, de cultura, también ha perjudicado en gran medida a ciertos grupos de la población que se encontraban ya desfavorecidos, o sea, en situaciones, por ejemplo, de pobreza, que se encontraban en situaciones de sometimiento, por ejemplo, como los grupos indígenas, que todavía sigue sucediendo eso. Entonces, la globalización hace alusión a este concepto de intercambio, pero a nivel global, a nivel mundial. Entonces, se van a dar cuenta que para Leon Olivet, el autor al que estamos revisando esta semana, la globalización es importante, pero tiene ciertos riesgos para determinados grupos de la población, como pueden ser los indígenas, porque la globalización busca, por ejemplo, hacer a hacer un poco a las personas lo más parecidas posibles para que los productos se puedan estandarizar. La globalización, por ejemplo, hace que el inglés sea un idioma dominante, cuando imagínense que en México tenemos 69 lenguas que hablamos. Eso es lo que hace la globalización y no es que esté mal, siempre y cuando se respeten los derechos que tenemos, por ejemplo nosotros, de hablar nuestra propia lengua materna, o de que los indígenas sigan hablando sus propias lenguas, sigan conservando sus costumbres, su cultura. Esa es un poco como la reflexión que hace Leon Olivet. Y esos son los conceptos a los que me quería referir para esta semana. Si hay dudas, les pido de favor que me lo hagan saber para poderlas atender. Ahora, vamos a pasar a la revisión de las actividades integradoras de la semana. Y así les hará más sentido todo esto que hemos estado platicando anteriormente. Vamos a desarrollar dos actividades integradoras. La primera de ellas es la actividad integradora número 5, que se llama Sociedad Contemporánea. Lo primero que tienen que hacer es descargar y leer el texto que se llama justamente Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas, para poder identificar ciertas características de la sociedad contemporánea, como lo son la diversidad, la multiculturalidad y la globalización. Por eso yo les hice referencia a estos conceptos, más el concepto de interculturalidad, que es un concepto que está asociado y que es deseable que la sociedad alcance. ¿Qué tienen que hacer? Llenar la tabla. Lo primero que les recomiendo es que revisen lo que se les está solicitando y que luego hagan la lectura, porque conforme van leyendo pueden ir complementando la tabla.
El primer concepto que hay que abordar es el de diversidad y ustedes deben describir las ideas principales y las ideas secundarias. Por lo menos dos de cada una. Dos ideas principales y dos ideas secundarias de cada uno de los conceptos. Esto quiere decir que son seis. Seis ideas las que deben... déjenme revisar. Sí, por lo menos seis. Por lo menos seis ideas, perfecto. Una idea principal de la diversidad, otra de la multiculturalidad y otra de la globalización. Aquí les recomiendo que tengan muchísimo cuidado porque son ideas que deben de provenir del texto de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas, no de ideas que obtengan de otras páginas o de otra investigación que hagan, no. Deben de ser ideas principales secundarias exclusivamente de este texto. No hay necesidad de investigar en otra fuente. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Después tienen que elegir otras dos ciencias sociales adicionales para poder explicar el concepto de multiculturalidad en México desde el punto de vista de las disciplinas que escogieron. Ojo con esto, es muy importante que me digan qué disciplina escogieron, qué ciencias, perdón, estas son ciencias, qué ciencias escogieron. Porque si solamente redactan ya el texto, a veces no entiendo a qué se refiere. Pónganme, por ejemplo, si escogieron a la sociología, sí, sociología y empiecen a hacer su descripción. Los textos que ustedes busquen, recuerden que deben de ser de fuentes confiables. Yo ya les compartí desde la primera semana cómo identificar fuentes confiables. No se vale que copien y peguen conceptos, que copien y peguen párrafos de artículos o libros que encontraron acerca de la multiculturalidad. No. Se trata de que ustedes lean esos textos y que indiquen cómo se está abordando la multiculturalidad desde la economía, desde el derecho, desde la historia o de cualquiera de las ciencias que ustedes hayan elegido. Y deben de ser dos, al menos. Finalmente, tienen que hacer una reseña crítica del texto principal, que es el de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas, y le pueden incorporar la información que obtuvieron de la investigación que hicieron acerca de las disciplinas y cómo abordan el concepto de multiculturalidad. Así es que es una reseña amplia, al menos de media cuartilla y máximo de 2. Es que aquí no les ponen el mínimo, pero sí les ponen el máximo. Pero esta reseña no puede ser menor a media cuartilla, definitivamente, porque van a hacer una reseña del texto y van a incorporar lo que ustedes investigaron. Así es que no puede ser menor a media cuartilla, pero tampoco puede ser mayor a 2 cuartillas. Si tienen dudas, con muchísimo gusto, pueden hacer uso de su micrófono o de el chat para preguntar lo que vayan, en lo que vayan teniendo alguna dificultad
o alguna inquietud. Esto es lo que tenemos que hacer para la actividad integradora número 5. Ahora, para la actividad integradora número 6. Esta actividad está un poquito más compleja porque implica un trabajo conjunto. No es un trabajo en equipo, pero sí implica un trabajo en conjunto, porque tienen que compartir algunas capturas de pantalla entre ustedes. Vamos a revisar los detalles. Primero deben de leer un texto que se llama La imagen que ya no puede parar e identificar el problema que se está abordando. Una vez que hayan identificado el problema, ya se ponen a hacer la búsqueda de las imágenes y a compartir con sus compañeros las capturas de pantalla en donde se abordan la problemática, pero desde una forma en donde planteen la problemática y otra donde se combata o alguna alternativa de solución para esa problemática que ustedes identificaron. Tienen que compartir esas capturas de pantalla con sus compañeros, con sus compañeras, tienen que ser al menos 6. Entonces, mi recomendación es que empiecen a compartirse esas capturas de pantalla desde ya, para que les dé tiempo terminar al fin de semana que puedan ustedes realizar su actividad. Las capturas de pantalla tienen que presentar la característica de que se vean correctamente, o sea, que no estén borrosas, que no estén muy pequeñas, y que ustedes puedan decir qué compañero o qué compañera les hizo el favor de compartirle su captura de pantalla, porque en cada una de las diapositivas que se van a hacer con estas imágenes, se pone el nombre de quien nos compartió las capturas de pantalla. Vamos a ver si hay preguntas. Nos están preguntando que si puede hacer algún compañero de otro grupo. Sí, yo les recomiendo que primero les pidan a sus compañeros. Y si no obtienen respuesta, me parecería muy raro que 6 personas no les respondan. Alguien les tiene que contestar. Pero si no, pueden compartir imágenes con alguien de otro grupo, siempre y cuando hagan referencia al grupo en donde está esta persona, y así no habría problemas. Sí lo pueden compartir. Lo que no es muy recomendable hacer es, bueno, no es recomendable, no es válido, es tomarle capturas de pantalla hacia de alguna página de internet, o guardar imágenes de internet sin hacer el intercambio con sus compañeros, porque lo que tiene como objetivo esta actividad es que ustedes puedan hacer ese intercambio con sus compañeros, con sus compañeras, que platiquen de un problema en común y sobre todo de un problema contemporáneo y que se ha estado dando muchísimo, sobre todo por el uso excesivo de las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagan esa actividad de esa forma, no nada más que descarguen una imagen, y que la pongan en su actividad. Eso no es correcto, no se debe de hacer por esa razón. Una vez que hayan recabado todas las imágenes, tienen que hacer una presentación en PowerPoint. Y esa presentación, más bien el contenido de esa presentación, se les brinda en las instrucciones,
y les dice por cada una de las diapositivas qué elementos deben de llevar. Solamente son 11, no son más ni son menos. Ajusten el tamaño de letra de los textos, ajusten el tamaño de las imágenes para que todo eso se concentre en 11 diapositivas. Si tiene menos o si tiene más, ya saben que eso perjudica pues un tanto la calificación que pueden recibir, porque yo me guío en este contenido para poderles calificar cada una de sus diapositivas. Si la 1 dice la portada, pues nada más es la portada. Si la 2 dice coloca el problema social que identificaste y justifica su respuesta, únicamente es lo que tienen que hacer. Aquí en la 3, en la 4 y en la 5 tienen que poner las capturas de pantalla, la explicación de por qué consideras que se fomenta el problema, la fuente. La fuente quiere decir de dónde sacaron esa información, de qué página. Pueden copiar el link nada más. Y el nombre de quién hizo cada una de las capturas de pantalla originales, para que yo pueda identificar que hicieron el intercambio con sus compañeros. En la 6, responder qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste. En la 7, 8, 9, colocar las capturas de pantalla, pero de cómo se combate el problema que fue identificado. Igual, la explicación, el origen de la imagen, el nombre de su compañero o compañera. Y en la número 10, responder cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste en la historia. Y en la 11, responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué relaciones sociales son las causantes del problema social identificado y por qué? ¿Y qué relaciones sociales se vieron lastimadas? Ojo con lo de relaciones sociales porque se los preguntan en otras actividades integradoras y a veces hay mucha confusión con eso. Las relaciones sociales son estas: la familia, las amistades, la pareja. Dice otras, sí, pueden ser las laborales. Esas son las relaciones sociales que nosotros tenemos como personas. ¿Hay preguntas, dudas sobre lo que tenemos que hacer esta semana? Pueden hacer uso del chat o del micrófono si lo activan. Como se dan cuenta, es mucha información la que tienen que compartir, que buscar y que compartir. Así es que empiecen a trabajar desde ya para que les dé tiempo, porque hay quienes hacen esta actividad el domingo y apenas se ponen a solicitarles a sus compañeros, a sus compañeras que les pasen información y eso es muy difícil. Por eso les comentaba en el mensaje que les envía la plataforma que consideren todas estas cuestiones. Y otra cosa es que yo creo que van a tener que hacer uso de su correo electrónico, porque en la plataforma como mensajes a veces se les dificulta enviar las imágenes. Entonces, procuren utilizar su correo electrónico para que puedan compartir las imágenes sin mayor problema. ¿Qué más? Una vez que tengan ya su presentación de 11 diapositivas, la tienen que subir a la nube. En las instrucciones les comparten las formas en las que ustedes pueden compartir esta información, pero deben de mantener
la presentación en un modo público, porque si lo mantienen de forma privada o si no me comparten su acceso, yo no voy a poder revisar su actividad. Así es que mucho cuidado con esto. Otra de mis recomendaciones es que no hagan videos. Se ven bonitos, pero no me sirven mucho para evaluarlos, porque a veces me hacen un video de 30 segundos con 11 diapositivas y a mí no me da tiempo de leer. Y si bien se puede ir pausando, a veces le ponen imágenes, arrastres, efectos, etcétera. Entonces no se ve el texto. Entonces no hagan videos, por favor, únicamente suban la presentación y yo la voy revisando. Yo no les recomiendo para nada que hagan videos. El mes pasado brindé esta misma módulo y pasó mucho eso de que hicieron videos y no funcionó nada bien. Así, es muy difícil revisar algo así. Así es que por favor, no hagan videos, suban únicamente la presentación. No le pongan efectos, no le pongan sonidos, no le pongan nada. Es más difícil porque cuando yo estoy leyendo, a veces le ponen una canción o algo. Entonces yo estoy pensando en la canción en vez de estar prestando atención a los elementos que ustedes me están compartiendo y eso no está bien. Me distrae mucho. También procuren realizar una presentación que tenga elementos muy académicos. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una presentación así, puede ser con un fondo blanco, quizás de otro color, pero tengan mucho cuidado con eso porque a veces me ponen un fondo rojo, rosa, amarillo y una letra verde, azul, y eso la verdad es que lastima muchísimo la vista, sobre todo porque yo tengo que revisar muchísimas actividades, entonces en determinado momento yo ya estoy muy cansada y me aparece una presentación con un fondo rojo, con flores y con letra azul. Eso es súper difícil de leer, no se ve nada académico y yo no se los recomiendo bajo ninguna circunstancia. Sí le pueden poner, por ejemplo, algún logo de prepa en línea, más lo que se les está pidiendo. Pero nada más, ¿saben por qué? Porque como ya me van a compartir imágenes en esa presentación, si además le ponen un marco o algo, no se va a ver nada. Entonces, traten de hacerla lo más sencilla posible para que no tengamos problemas de que no puedo revisar su presentación. Eso ha pasado mucho, se los digo por experiencia. Entonces, por favor, eviten hacer algo así. ¿Tienen alguna duda de lo que estaremos realizando esta semana? Tenemos varios minutos todavía para responder dudas. Recuerden que únicamente me tienen que mandar el link, no tienen que, no tienen que subir la presentación ni nada, solamente me tienen que mandar el link. En la plataforma hay una forma en donde dice enviar link. Entonces eso es lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna duda de lo que estaremos realizando esta semana? Aquí nos hayan preguntado que si podían intercambiar información con alguien de otro grupo. Ya les dije que sí, pero primero intenten intercambiar con sus compañeros de, de grupo, por favor. No hay dudas. Les quiero hacer unas recomendaciones.
Esto está ya dentro de los recursos. A veces hay mucha confusión con el tema o la problemática que se aborda en la actividad integradora número 6, problemas sociales, el texto de la imagen que ya no puede parar. No sé si ya lo leyeron, pero se refiere a una chica que comparte una imagen íntima, y esta imagen, alguien hace mal uso de ella y esa imagen se viraliza, ¿no? O sea que al rato todo el mundo ya tiene esta imagen. Yo les quiero comentar lo siguiente respecto de ese tema en particular, porque a veces lo confunden mucho. No hay problema en que una persona se tome fotos íntimas y las comparta. Es parte de los derechos que tenemos las personas. Bueno, siempre y cuando pues seamos ya mayores de edad. Si en el caso de los niños o de los menores de edad, esto sí no puede suceder porque es un delito, de hecho, ¿no? Entonces, por eso les recomendé que revisaran esta página de detener la sextorsión. La sextorsión se refiere a este delito en donde alguien hace mal uso de una imagen íntima que le compartieron. O sea, que alguien por venganza, por quererse burlar, por querer lastimar a alguien, comparte una imagen íntima sin consentimiento de la persona que le envió esa imagen y la comparte a su grupo de amigos, la sube a internet. Eso es un delito. Se llama sextorsión, está penado con cárcel. No es algo menor. Y por eso se buscó este texto para hacerles a ustedes también saber esa información. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, esta situación de que compartan imágenes íntimas no es deseable. Se constituye como un delito llamado abuso y pornografía infantil. En el caso de las personas mayores de edad, pueden compartir sus imágenes sin ningún problema, pero si alguien hace mal uso de esas imágenes, es un delito. Eso está estipulado en la reciente ley Olimpia, que se creó a raíz de que una persona quiso vengarse de una chica que se llama Olimpia y que publicó sus fotos íntimas en las redes sociales, y esta situación a ella pues le causó pues primero pues muchísima angustia, pena, y hasta una grave depresión. Pero ya después buscó la forma que a partir de las leyes esto estuviera penado, o sea, que eso no se pudiera hacer, que es un derecho que las personas nos tomemos fotos íntimas. Lo que no se puede hacer es que alguien haga mal uso de esas imágenes y que trate de chantajear, obtener dinero, porque también lo hacen. O sea, si me pagas tal cantidad, no publico tu foto. Eso ha pasado mucho y por eso se conoce como sextorsión. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema que estamos revisando de esta actividad. Les compartí la página por si quieren tener más información, y les compartí un breve video acerca de lo que es la sextorsión. Es este neologismo que se utiliza ahora para dar cuenta de todas esas situaciones. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Tienen alguna duda respecto de los temas que hemos abordado, de lo que tenemos que hacer esta semana, de sus calificaciones, retroalimentaciones, etcétera?
que no. A ver. Dice Mónica que no. Bueno, pues estos son los recursos que les recomiendo, que pueden revisar. Hay otros recursos que también les compartí y que tiene que ver mucho con esto de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque parezca una tontería decirlo, eso de tomarse fotos íntimas y mandárselas a alguien o a varias personas, en dado caso, es un derecho. Les repito, lo que no se puede hacer es que utilizar mal esas imágenes para tratar de perjudicar a alguien. Y les hago mucho énfasis porque en este país, cuando sucede algo así, por lo general suele culparse a la víctima, o sea, a la persona que tuvo confianza de mandar las fotos. Y suele haber comentarios así, ¿para qué anda mandando esas fotos? No, es parte de los derechos, está garantizado que alguien pueda hacer algo así. A muchas personas no les parecerá, pero a muchas sí. Y es su derecho. Lo que sí está mal es lo otro, hacer mal uso de esa información. Entonces, por eso también les compartí la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas, desde las niñas, los niños, los adolescentes y las personas mayores de edad. Todos tenemos estos derechos y también se los compartí por si les son de utilidad para abordar este tema. Bueno, pues si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan podido comunicar un ratito. Y sigamos avanzando. Las invito también a participar en el foro Aprendiendo, porque ha habido muy poca participación y también es un espacio en donde podemos intercambiar información, pues con fines académicos, sobre todo con de los temas que estamos revisando en la semana. Así es que, si no hubiera más dudas, pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar y me están preguntando, ¿el tema lo abordamos como sextorsión o no como sexting? Ok. A ver, la práctica que se lleva a cabo se llama sexting. Sexting. Ajá. ¿Qué quiere decir compartir imágenes íntimas con una persona o con varias personas? Así se le denomina a una práctica, pero eso no es un problema. Hacer eso no es un problema, a menos que, y por eso les comparto esto, sean niños, niñas, adolescentes, ahí sí es un problema, porque se considera abuso y pornografía infantil. En este caso, me parece que no se dice la edad de la chica, pero de todos modos no se podría considerar a lo que hace como un problema, sino como una práctica. Lo que sí es un problema es que su compañero, exnovio, lo que haya sido, se encargó de difundir esa foto y al rato toda la escuela la tenía. Entonces, pongamos atención, efectivamente, en que el problema es justamente no el sexting, espero pronunciarlo bien, perdón, sino la sextorsión, efectivamente. Ese sí es el problema.
Sí, de nada. Es diferente. Una cosa es la práctica y otra cosa es la problemática que puede generar. Pero échenle un ojito a esta página que está súper interesante para que ustedes puedan ver las diferencias y todo lo que ha surgido en torno de eso. Y este video es muy breve, son menos de 5 minutos y explica lo que le sucede, así, lo que le sucede a la chica, pero con la imagen de unos gatitos. Está bastante entretenido ese video, muy ilustrativo. Bueno, si no hubiera más, si no hubiera más problemas, bueno, no problemas, si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar a la sesión. Y nos estamos viendo en la plataforma, en el foro y por ahí en el mensajero y en sus retroalimentaciones. Les deseo que pasen una excelente noche. Déjenme regresar. Y cualquier duda, estoy al pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Patricia, Edith.